La mañana de Ecomedios. A las 8, Tendencias con Pablo Galeano y la colaboración de Daniel Galavalici. A las 9, Periodismo a Diario con Hugo Grimaldi y un gran equipo periodístico y la participación de Néstor Sibona. A las 11, La Otra Agenda con Carlos Clerici y Alejandra Zuccoli. Esta es la mañana de Ecomedios. Para vos. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Luis Lauge te informa sobre la realidad política, sindical y la relación de los trabajadores con las empresas. Trabajadores y empresarios. Un programa donde las voces de los protagonistas y el análisis son el centro de la noticia. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Aquí estamos en Trabajadores y Empresarios, nuevamente después de jornadas, la verdad, muy difíciles, ¿no? Muy difíciles en las que dan para muchas interpretaciones. Alguna gente se quedó con el tema de las agresiones. Siempre hay violentos en la Argentina. Es más, me parece que la Argentina es un país violento, donde se respaldan cosas que después cambian, donde los gobernantes dicen cosas que al día siguiente no cumplen. La verdad que es muy complicado hacer política aquí. Y no me quiero quedar con los incidentes, que son repudiables, sino con que hubo miles de personas que se movilizaron contra esta, la verdad, reforma previsional, que me parece que hay unanimidad en que es gravísima porque vulnera el salario y baja en un gran porcentaje el salario de los jubilados en la Argentina. Y la verdad que la irresponsabilidad de un gobierno que tampoco supo ponerle freno y se quedó de brazos cruzados mientras un sector de la gente la semana pasada recibía los disparos de bala de la gendarmería y esta semana se daba el gusto de pegarle a los policías. Todo así, muy loco, ¿no? O mucha protección casi autoritaria o casi nada de protección, mientras los miles de personas que se movilizaban veían también veían todo eso y la verdad que legitimaban la protesta, porque la verdad que en la Argentina el que lo quiera mezclar que lo mezcle, pero en la Argentina tiene derecho el ciudadano tiene derecho a protestar, y sobre todo cuando las medidas son antipopulares. Después voy a hablar del tema en un análisis que voy a hacer. Ya es oficial el decreto que le da un bono compensatorio a los jubilados. El gobierno no había explicado lo de este fondo compensador. Primero cambió una fórmula que perjudica a los jubilados y después dio un bono que de todas maneras compensa recién parte, porque no compensan todo. Dejan de perder un poco menos los jubilados, está claro, ¿no? Dejan de perder un poco menos en marzo, pero como es cada 3 meses el aumento, en abril y en mayo vuelven a la anterior, que es mucha pérdida. Y sigue en junio. Ya se oficializó ese decreto. Ahora se dio dictamen de comisión a la reforma tributaria, otra reforma muy interesante, que se va a analizar ahora, hoy en diputados, con dictamen, y ahora se pasa al Senado para la aprobación la semana que viene. Me parece que la reforma tributaria va a caminar, va a salir. Bueno, hoy es el cumple, el miércoles 20 de diciembre, un aniversario de los sucesos que desembocaron en la caída de Fernando de la Rúa. Hay mucha tranquilidad, claro. Después de todo lo que pasó hace una semana, vivir así sería terrible, pero la verdad que no se descarta que próximamente sigan las movilizaciones con estas medidas
quiero anticipar que la reforma tributaria, y no quiero meter cizaña en esto, pero desde acá no vamos a dejar de decir la verdad. La reforma tributaria, que tiene algunos aspectos, después hablaremos de eso, tiene algunos aspectos positivos y demás, en el sentido de cobrar ganancias a determinados sectores, también tiene la cola, ¿no? Mete la cola entre las patas el gobierno y resulta que van a terminar pagando ganancias hasta aquellos que sean indemnizados por despido. Si a vos, que estás laburando, te despiden y vos tenés y no es justa causa y vos tenés derecho a una indemnización, lo que acordes con tu patrón, esa diferencia, si te paga 100 y vos querés 80 para que no te patee la cosa para largo, esa diferencia de 80 vas a tener que pagar ganancias. Una maravilla. Pero cositas como esa están en esta reforma tributaria que se va a convertir en ley el miércoles que viene 27. Vidal logró subirla, en todo hay un doble jueguito también, en la provincia de Buenos Aires la gobernadora Vidal consiguió aprobar en una ley muy discutida, por supuesto, la eliminación de las jubilaciones de privilegio para la propia gobernadora y para los legisladores. También ahí metieron el mazazo con los empleados del BAPRO, del Banco de la Provincia de Buenos Aires, donde en el BAPRO se les va a subir la edad jubilatoria, aprovechando esto, ¿no? Como si fuera lo mismo la jubilación, una jubilación de privilegio de un gobernador que gana mucho y tiene privilegios y tiene un auto y un chofer que te lleva a tu casa, a los jubilados de un banco. Bueno, cositas así. Y por supuesto la advertencia por inconstitucionalidad de la ley que habilitan amparos en la amparos contra la reforma previsional que se sancionó. Esto lo propuso la santafesina Ródenas, la diputada santafesina Alejandra Ródenas. Bueno, la verdad que yo estaba pensando estaba elaborando, porque ya tenemos una persona en línea, así que vamos a ir al corte después. No estamos en línea. ¿Todavía no? Ah, bien. Lo que estaba pensando, entonces vamos a ir, hago este comentario y vamos al corte musical. Lo que estaba pensando es una elaboración que ya algunos están empezando a pensar, que tiene que ver con que si la estrategia de polarización del gobierno nacional, es decir, no importa gobernar mal y gobernar contra la gente, pero como el kirchnerismo fue malo, según el gobierno, vale igual. Si esa estrategia vale, o lo que se está empezando a gestar en la gente es este sentimiento de un gobierno antisensible, de este gobierno que no es sensible, un gobierno que no es sensible, que no piensa en la gente, que bueno, y hasta, si uno lo viera en forma egoísta, hasta perjudica a los propios votantes de Mauricio Macri, la clase media, a la que le van a descontar ganancias, los jubilados, que lo votaron entusiasmados, y le descontó un mazazo como muchos años no se vivió en la Argentina. Bueno, y la lista continúa. Así que esa consigna es la que vamos a sostener en el programa y después lo vamos a hablar con un especialista. Bueno, ahora vamos a un corte musical y volvemos.
mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gov.ar. Bueno, seguimos en Trabajadores y Empresarios por Ecomedios AM 1220. La verdad que tenemos en línea un gusto de tener en línea al analista político Ricardo Rubier. ¿Cómo estás, Ricardo? Luis Laugé para Trabajadores y Empresarios por Ecomedios. ¿Qué decís? ¿Hola? ¿Ricardo? ¿Ricardo? Bueno, ahora lo teníamos en línea, pero ya lo recuperamos. Ya lo recuperamos. Bueno, quiero decir una cosita respecto al tema que está también dando lo que tuvo que ver con el paro de la CGT a último momento y respecto de la reforma previsional, que terminó teniendo dudas porque al final consistió en un paro de 24 horas, pero al final primero iba a haber transporte, después no iba a haber transporte, después se dilató el paro y finalmente sí circularon, por ejemplo, los colectivos. En cambio el paro fue muy fuerte con respecto al personal aeronáutico y al subte y a los trenes. Después lo levantaron los trenes. Bueno, hay una división interna ahí respecto de la conveniencia o no de llamar el paro. Este paro estuvo sostenido muy fuerte por Juan Carlos Smith, con quien hablamos muchas veces en Ecomedios. Y bueno, finalmente ocurrió que el paro se hizo. Fue un paro casi testimonial en realidad. La CGT dice que fue de mucho acatamiento. En realidad fue un paro medio tardío, pero paro al fin. Como fuere, debido a estas divisiones y porque quería una medida más contundente todavía, renunció el secretario de Relación de Interior de la CGT, el Francisco Barba Gutiérrez, de la UOM. Ahora está reunida la UOM y dirimiendo a ver qué pasa. Si dejó el cargo Gutiérrez. Si va a nombrar un reemplazante de la UOM en ese cargo, si la UOM se va del Consejo Directivo y se va de la CGT, digamos, me parece una medida demasiado extrema, pero ahí está mostrando que la UOM, un acercamiento al kirchnerismo de golpe, bueno, derivaciones de lo que tiene que ver con la temperatura sindical y el paro. Y ahora sí tenemos en línea a Ricardo Rubier. ¿Cómo estás, Ricardo? Luis Laugé para Trabajadores y Empresarios. ¿Qué decís? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, Ricardo. La verdad que, bueno, analizando un poquito acá, o dejando que vos analices lo que fueron las jornadas que hemos vivido, pero sobre todo la continuidad de esto. Yo estoy pensando en 22 de octubre, un gobierno de Macri que para muchos sorprendió porque ganó en todo el país, casi en todo el país, y bueno, y ahora dispone como sea, primero por la ventana y después sacando a toda costa una reforma previsional que fue muy cuestionada y no solo por la oposición, sino por la gran mayoría de la gente. Esta medida y estas futuras medidas, porque ahora se apura una reforma tributaria que la semana que viene va a tratar el Senado y que también contiene aspectos en el sentido de aplicar impuestos a las ganancias a personal recién indemnizado, es decir, una serie de medidas que afectan a la gente. ¿Para vos está perdiendo poder político Macri? ¿Por qué sigue a toda costa con medidas que le pueden hacer generar impopularidad? ¿Cómo lo analizas? Bueno, mira, en primer lugar, vamos de lo más claro un poco a lo más complejo. Dale. Lo más claro es que es indudable que el día jueves pasado, con la sesión frustrada, y este lunes, a pesar de la aprobación de la ley, en términos políticos hubo una derrota para el oficialismo. En términos de, cuando digo derrota, hablo fundamentalmente de la relación que hay entre la sociedad y el gobierno. A eso me refiero. Desde el punto de vista legal, aprobó una ley de acuerdo a las normas, pero desde el punto de vista político, el gobierno tiene que contabilizar esto como una derrota. Ahora bien, una de las preguntas tuyas era ¿por qué el gobierno hace estas cosas? Bueno, el gobierno, en mi opinión, hace estas cosas y nos sorprenden porque quiere preparar, de acuerdo a su concepción, de acuerdo a su pensamiento más profundo,
quiere preparar el país o poner en condiciones el país para el desarrollo de las fuerzas productivas. Léase, para acelerar, consolidar, aumentar, crecer, como queramos llamarle, el capitalismo. O sea, el gobierno tiene claramente una direccionalidad en ese sentido que responde a sus fundamentos filosóficos, que es a que el capitalismo en la Argentina estaba trabado o está demorado por el populismo, está distorsionado, sobre todo en lo que hace al gasto, a la distribución y demás, y entonces va aplicando las distintas políticas destinadas a crear las condiciones para que entonces, según ellos, el capital pueda sentirse mucho más atraído frente a una situación en la cual el Estado se ordena, el Estado actual se ordena, y el ordenarse supone, digamos, resolver o armar una arquitectura financiera que le permita ir achicando o ir reduciendo el déficit fiscal, con, digamos, obteniendo por un lado 70.000 millones de pesos de parte del ahorro que se realiza, que sale del bolsillo de los jubilados, sí, más 40.000 millones de pesos que salen de los subsidios a los servicios que está pagando el consumidor. Es decir, todos nosotros vamos pagando más la luz, el agua, completamente, el gas, debido a que se ha reducido la presencia del Estado como subsidio en las empresas respectivas. Entonces, esto es el objetivo. Yo creo personalmente, es una opinión mía personal, sí, que están fracasando en su propio objetivo, no en el interés de la población, sino en el propio objetivo. O sea, que por más que se tomen estas medidas, el objetivo principal, que es la consolidación y aceleración del proceso capitalista en Argentina, no va a ocurrir, sino que va a ocurrir o va a seguir estando esto que estamos en esta situación, en desmedro, por supuesto, de la distribución, del consumo y de los sectores de menores ingresos. Claro, ahora, lo que pasa es que yo lo pregunto casi con ternura, con extrañeza, porque digo, estoy acostumbrado en mi vida a las decisiones políticas. Yo pensé que de alguna manera esto le iba a torcer un poco el brazo, pero no como una derrota. Vos decís concretamente que hubo una derrota al gobierno. Ahora, digo, yo no pensé que iba a haber que no iba a dejar llegar a esto porque se iba a compensar y hacer un poco de política. El hecho de al gobierno no le importa, a ver, lo planteo en estos términos, al gobierno no le importa esta supuesta derrota política con tal de seguir adelante, porque acá se juegan, como vos decías, el capitalismo y un montón de beneficios para las empresas, y el gobierno está seguro de que estas empresas van a invertir en la Argentina, este proceso se va a dar. ¿Esto es así? Mirá, yo soy muy pesimista con respecto al resultado, por eso lo dije recién, creo que no cumplen su propio objetivo. ¿Por qué soy pesimista? Porque más allá de los esfuerzos que haga el gobierno en primer lugar, cuando va realizando esos esfuerzos, tiene que ir midiendo, va tensando la cuerda. El otro día tuvimos una respuesta de la tensión de la cuerda el día jueves pasado, sí, y el lunes pasado en la calle tuvimos una respuesta de lo que significa tensar la cuerda. O sea, el gobierno lo que está haciendo, va probando y va tensando la cuerda sobre la base de ciertos ejes principales, como es la reforma previsional, la reforma impositiva y la reforma laboral. Sobre estas tres reformas va tensando la cuerda. Bueno, atravesó una con algún costo que todavía, para ser serios en la respuesta, todavía nosotros no sabemos, no hemos mensurado la pérdida. Sí. Ha habido una pérdida, eso estoy seguro, no sabemos la herida producida, qué profundidad tiene en la relación gobierno-sociedad, sociedad-gobierno, sobre todo entre sus votantes. Claro, aclaremos, por supuesto, te referís a los jubilados y a estas medidas que tienen que ver con ganancias en la tributaria, en la reforma tributaria, que son de clase media, que supuestamente son los que votaron también a Macri. Exactamente, sectores que han votado por el actual gobierno. Bien. Entonces, te digo, el tamaño del daño todavía no lo sabemos, y sería muy poco serio de mi parte
calcularlo porque no lo sé. Lo estamos viendo, lo estamos estudiando. Ahora, sí sabemos, estamos seguros de que hay un daño que se ha producido, vamos a llamarle así, un desencantamiento de ciertos sectores con respecto al gobierno, pero bueno, pero vamos a ver si eso es mucho o es poco. De todas maneras, digamos, la cuestión principal, que es que el gobierno va a seguir en su objetivo, va a seguir en su derrotero, porque tiene muy claro hacia dónde camina. Tiene muy claro en esto de crear las condiciones óptimas o las mejores posibles para que se generen una especie de cabecera de playa para que puedan desembarcar grandes capitales en la Argentina. ¿Por qué te dije antes que no aclaré al final? ¿Por qué soy pesimista? Sí. Soy pesimista porque la situación internacional así lo indica. La situación de los países emergentes, como la Argentina y otros, en el conflicto internacional que se ha producido con el giro del eje mundial, del poder mundial, de China, del eje euroasiático, con China a la cabeza, sí, frente al proteccionismo de Trump, en una pelea, en una lucha que es comercial, financiera, política, económica, no ideológica, o ideológica dentro del mismo sistema, sí, claro, nos pone a nosotros y a muchos países, a los países emergentes, nos pone en una situación de indefensión muy grande. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que la Argentina hoy, y la Argentina y otros países, no intervenimos para nada dentro de lo que es el concierto internacional. Por lo tanto, es muy azaroso hoy decir que a raíz de que hemos hecho la reforma tributaria, la reforma previsional, la reforma de sí, se despierten las inversiones. Grandes inversiones. Sí, además son una política donde se sigue privilegiando el aspecto especulativo, ¿no es cierto? Porque se sigue aumentando la tasa de interés y un montón de cosas que hacen que esas personas que tengan plata, en lugar de producir en la Argentina, lo pongan en un banco, ¿no? De golpe. Mirá, vos lo dijiste la palabra clave. Uno de los problemas que tiene cuando yo digo que no van a cumplir el objetivo, sí, es que no van a cumplir el objetivo porque en realidad la arquitectura que han adoptado, la estrategia que han adoptado es una estrategia financiera. Claro, la estrategia financiera juega con el sector externo claramente. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que si mañana hubiera, supongamos, un crecimiento del sector financiero en la Argentina, es muy probable que eso se complemente con el afuera, con el offshore, con lo que está afuera del país. Hoy en día se está pagando a través de la LUAC, como todos sabemos, tasas que son las más altas del mundo. Esa situación está indicando claramente de que no hay un plan industrial. El gobierno no tiene un plan industrial, ni tiene un objetivo industrial, sino que tiene un objetivo financiero. Es decir, que vuelvo a decirlo, creo que más adelante, dentro de X cantidad de tiempo que no sé cuánto es, en algún momento nos vamos a encontrar con un techo, con un límite, que es, en definitiva, en la esperanza de un derrame económico en la población, no va a ocurrir. Lo que sí va a ocurrir con la reforma previsional y más los subsidios, esos 70.000 más 40.000, lo que va a ocurrir, que eso no lo había dicho, pero quiero decirlo porque es parte del análisis, en el acuerdo del pacto fiscal es con las provincias, es indudable que las provincias se alivian de sus deudas, pero está claro que el epicentro del beneficio está en la provincia de Buenos Aires. Allí vamos, hacia la provincia de Buenos Aires, que es el epicentro, el lugar de mayor concentración de problemas, demandas sociales y también electorales de la Argentina. Claro, pero en este marco de esta estrategia, la provincia de Buenos Aires también elimina jubilaciones de privilegio con mucha... haciendo un anuncio la gobernadora María Eugenia Vidal tan espectacular, elimina jubilaciones de privilegio para el gobernador, para los legisladores, pero por ejemplo modifica el régimen jubilatorio de los empleados del Banco Provincia y por supuesto también le hace cobrar ganancias a los empleados. ¿Es una estrategia riesgosa para el gobierno apostar a la provincia de Buenos Aires y lo que le da por un lado le saca por el otro?
voy a seguir siendo muy franco en mi respuesta con vos. Te pido como franqueza. Lo hago con todos. Te Yo pido creo franqueza. que algunas de las medidas que mencionaste, olvidaste mencionar la baja del gasto político. Claro, exacto. Yo creo que algunas de esas medidas van a ser bien recibidas por la población bonaerense. Bueno, entonces, espera, déjame entonces que arriesgue, y te voy a hacer arriesgar a vos esto, en el sentido del marketing político que marca el gobierno. Pareciera, quiero ser respetuoso con el gobierno, pareciera que los disturbios que hubo en el Congreso de la Nación, y pareciera que esta difusión de estos disturbios, de esta situación que se vivió en el Congreso, es posible que le haga capitalizar al gobierno nacional cuando la gente ve por televisión eso y diga, mirá estos tipos que están rompiendo todo sin pensar que en el fondo están recibiendo medidas muy adversas. Y de golpe también te pregunto, ¿hasta dónde el peronismo sigue este juego, un sector del peronismo sigue este juego al gobierno sin pagar costos? Bueno, son varias preguntas. Son varias, perdóname. Me encanta. No, está bien. Perdóname. Con respecto a la primera parte de tu pregunta, sigo en la línea de contestar con responsabilidad. Totalmente. El día jueves y lunes hubo dos pantallas. Una pantalla que es la pantalla, digo pantalla por la televisión. Que Sí, está bien. Una pantalla que es la manifestación multitudinaria y una mayoría de la población, te puedo decir exactamente el número, para nuestra encuesta, 76% de la población nacional está en contra de lo que se va a hacer con los jubilados. Esa es una pantalla. Bien. La pantalla de la manifestación pacífica, numerosa, etcétera, sobre la base de una lógica para la población, que es que no hagan eso con nuestros viejitos, con nuestros padres, nuestros abuelos. La segunda pantalla que vino a continuación es la violencia. Y en esa pantalla gana el gobierno. Sí, pero ¿qué medición tiene? En la segunda pantalla gana el gobierno. Ah, gana el gobierno. Eso, en la segunda pantalla, en la pantalla donde hay violencia, gana el gobierno. Es decir, asusta a la sociedad y fortalece el statu quo, fortalece al poder que está en ese momento, la administración que se está ejerciendo en ese momento. Eso es lo que ocurre habitualmente. Ahora, la segunda parte de tu pregunta es sobre el peronismo. Sí. Mirá, yo, no quiero ser irrespetuoso para nada. No, celo, porque yo digo no voy a ser irrespetuoso y digo cualquier cosa. Una metáfora, el peronismo hoy parecen varias patrullas perdidas. Sí, claro. Perdidas en el campo, ¿no? Van caminando en el campo, no saben bien su destino. El episodio CGT que vos mencionaste es un episodio que la verdad, el paro de la CGT no lo entendió nadie. No, claro. Lo cual provocó además que generó una abertura que ya estaba y una ruptura que ya estaba. El peronismo sigue estando mal, dividido, fragmentado, a pesar de que tuvo, eso también hay que decirlo, el jueves pasado, una victoria conducida, una victoria al levantarse la sesión, que fue una victoria, conducido por el kirchnerismo, en el cual vimos al Movimiento Evita, o diputados del Movimiento Evita, al ex Frente Renovador y a la izquierda. Ahí lo vimos todos juntos en una victoria, digamos, de ese momento, en términos de evitar que se pudiera desarrollar la sesión y una salida de Carrió razonable, al ver que eso no tenía forma de avanzar. Sí. Pero, digamos, de ahí en adelante, lo que pase mañana, no tengo la menor idea, pero el peronismo está todavía muy... Bueno, muy crudo y bueno, es la imagen de la Argentina y te agradecemos mucho la franqueza, Ricardo. Al contrario. Ricardo Rubier, te agradecemos muchísimo la participación de Trabajadores y Empresarios. Fue el sociólogo Ricardo Rubier, analista político, y la verdad que, bueno, dando un panorama bastante real de la situación política que estamos viviendo en la Argentina. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con ECO, siempre la verdad y la mejor información.
tarde, ¿qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No. ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Papá Noel te invita a disfrutar la magia de la Navidad en Avenida del Libertador y Avenida Sarmiento. Sorpresas, juegos para toda la familia, fábrica de juguetes y mucho más. Todo gratis. Te esperamos del 8 al 24 de diciembre. Entérate más en buenosaires.gov.ar/disfrutemos-BA. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Conectate con nosotros. Facebook.com/Ecomedios1220. Comienzo de espacio publicitario. Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, Buenos Aires, un gremio fuerte y solidario que construye con responsabilidad y compromiso un mejor futuro para todos los trabajadores de la sanidad. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gov.ar. Estamos presentes cuando hay que defender tu trabajo, en el cuidado de tu salud y la de los tuyos, en el momento de preservar y ampliar tus derechos, porque estamos presentes donde vos estás. SATSAI Presente. Afiliate al Sindicato de las Nuevas Tecnologías ingresando a www.satsaipresente.com.ar. Fin espacio publicitario. Bueno, seguimos en Trabajadores y Empresarios. Dijimos que el miércoles que viene, 27, se va a aprobar seguramente en el Senado. El intento es que se haga sin modificaciones la reforma tributaria para que no vuelva a diputados y esto no se posterga hasta marzo. Es decir, otra de los objetivos del gobierno, que es aprobar la reforma tributaria. El sistema tributario y el revalúo impositivo y contable que se estaba analizando en este caso y que se quiere sancionar el 27. Parece que queda sin consenso en este marco de cosas la reforma laboral. La reforma laboral fue hablada por la CGT y obtuvo, si se quiere, una victoria política en el sentido de pactar con el gobierno determinadas cosas que aprobaría y otras que no, como por ejemplo, es decir, que no se avanzara sobre los convenios colectivos de trabajo y una serie de ventajas que el sindicalismo no había concedido y que parece que se va a tratar recién en marzo. De todas maneras, como dijimos antes, el paro de la CGT fue un paro relativo y generó bastante división. Lo que pasa que ahí hay un juego también, porque están los que le piden a la CGT ser más duros, como Francisco Gutiérrez, que no oculta ser un dirigente cercano al kirchnerismo, pero también está el sector independiente que le dice, paren un poco, seguimos negociando con Macri, con él negociamos, con el presidente negociamos el flujo de dinero de las obras sociales y demás, así que en el medio la Secretaría terminó haciendo un paro y después la UTA levantó el paro de transporte, y como nada es gratis, levantó el paro de transporte y enseguida le aprobaron los subsidios también, ¿no?, al transporte. Así que, ahora, en el medio de todo eso también está la lectura, pero este gobierno está medio débil, ¿para qué jugamos tanto a favor de él? Bueno, entonces, así son las cosas en la política argentina. Una nota de Dolores Olveira, una amiga mía, una periodista del Cronista, que habla de que el proyecto de pagar menos ganancias y contribuciones patronales, el proyecto
apunta a gravar a las personas y aliviar a las empresas. Esto tiene que ver con que se le van a las empresas, el impuesto a la ganancia se le va a disminuir de 35 a 25% en 3 años, por un lado. Pero para las personas, los autónomos van a seguir teniendo una vez el monto de la deducción especial y va a haber va a haber un recargo menor, es decir, va a pagar más la gente que las empresas. Por supuesto que hablamos de la movilización, también de un sector reducido que generó hechos violentos. Quien estuvo en la movilización del Congreso, por supuesto, manifestando pacíficamente, es el secretario general de la UOLRA, de la Unión Obrera Ladrillera de la Argentina, Luis Cáceres, que estuvo presente allí y nos va a contar algo. ¿Cómo estás, Luis, para trabajadores y empresarios? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La verdad que quiero indagar un poquito más allá. Por supuesto, ya está explicado todas las medidas, estas medidas que son altamente duras y perjudiciales para los jubilados, pero vos, me gustaría saber un poco tu opinión en el sentido de lo que fue la movilización, los movimientos sociales, que no van a abandonar la calle, digamos, que van a seguir las protestas, y que ante estas decisiones de Macri no se cuelen hechos de violencia como la de un grupo que actuó el otro día en el Congreso. ¿Cómo te parece se puede convivir, vos que estás en la calle recibiendo los reclamos de la gente, y con este grupo de violentos? ¿Cómo va a seguir la cosa ahí? Sí, yo creo que la verdad que las movilizaciones en todo el país han sido impresionantes. Claro. Ahora acompañados por los cacerolazos, donde ¿no? La mayoría del pueblo, y inclusive sectores que votaron a Macri, están rechazando, esto que se aprobó en la Cámara de Diputados, esta reforma previsional, que es sacarle plata a los jubilados y a las trabajadoras y trabajadores de la economía popular que cobran las asignaciones, y en lugar de que este esfuerzo, digamos, que esta crisis que está viviendo el gobierno, producto que se quedó sin plata. ¿Por qué se quedó sin plata? Porque le rebajó las retenciones a los sectores ojeros, a las mineras, al sector financiero, que son los grandes ganadores, y ahora no tiene plata. ¿Y qué es lo que hace? Sacarle la plata a los jubilados. Y la respuesta ha sido contundente. La respuesta del pueblo, de la mayoría del pueblo, en rechazar esta decisión del gobierno de ajustar a sectores más débiles, y por otro lado estas movilizaciones que han sido multitudinarias, porque realmente se han movilizado miles de trabajadoras y trabajadores de distintos sectores de la sociedad, repudiando pacíficamente. Nosotros estuvimos con el sindicato, estuvimos el jueves, mientras, durante todo, la movilización, y el lunes, y estuvimos donde teníamos que estar. Claro. Pero nosotros vimos cómo se dio todo. Estábamos sobre Irigoyen, que fue el epicentro, del conflicto, donde aparecieron un grupo de encapuchados que eran los que empezaron a tirar piedra, se fueron sobre la valla, y nosotros estaba el movimiento EVITA, estaba la CETEP, estaba Barrio de Pie, la CCC, estábamos nosotros y otras organizaciones sindicales más. Y hasta que empezaron los piedras, estábamos pacíficamente. Evidentemente que esto estuvo todo organizado, no es algo, y con el paso de los días va a ir apareciendo realmente lo que pasó, que hubo infiltrados, y nunca falta alguno que se cree que es el Che Guevara, y que aprovecha estas movilizaciones para salir en una foto, porque realmente si uno quiere hacer algo, lo que tiene que hacer es no mostrarse. Hay algunos que parece que les gusta salir en la televisión, en las fotos de los diarios, haciéndose el traje de sol. No, y además no tienen la cabeza de medir que con ese protagonismo enfermizo, de golpe y desmedido, lo único que le está haciendo, si es que protesta, es haciéndole juego al gobierno, ¿no? La verdad que es una locura. No, pero es funcional al gobierno. Claro, funcional totalmente al gobierno. Seguro. Y realmente nosotros, el balance que hacemos de las movilizaciones, de las dos movilizaciones y de los cacerolazos y lo que hubo en todo el país,
es que el pueblo trabajador salió a la calle a repudiar este ajuste del gobierno nacional. Decime una cosa, Luis, porque recién lo hablamos con Ricardo Rubier y me explicaba, la verdad que es muy interesante, analista político, vos lo conocés, por supuesto, un hombre que me hablaba de las dos pantallas. La pantalla de lo que era el 74% de la gente repudiando la reforma previsional y parejo con eso, la gente repudiando la violencia en el Congreso. Este juego, ¿cómo va a jugar este juego que, no sé, yo no quiero ser irrespetuoso, parece este tema del miedo que presenta en la gente, la violencia, de la repulsa que genera en la gente, sin duda, el Poder Legislativo, porque cuando uno le pregunta, la opinión que tienen los diputados y senadores es tremenda. Esta cosa complica la realización de movilizaciones. ¿Gana la partida el gobierno igual o pierde políticamente? ¿Cómo lo veo? No, yo creo que el grande, o sea, el gobierno ganó, tuvo que poner toda la carne de asadores para poder lograr la aprobación de esta ley, chantajeando a gobernadores, porque acá nosotros tenemos que ser, también analizar situaciones de provincia, que producto de la caída del consumo, de la caída del pago de impuestos, de la recaudación, hay el cierre de fábricas, el aumento de las tarifas, o sea, hay una crisis, hay muchas provincias las más débiles que sin la ayuda del gobierno nacional no pueden pagar el medio aguinaldo. Sí. Entonces están en una situación donde están obligados a acordar con el gobierno nacional. Por eso esto es un chantaje. Apretaron a gobernadores para que votaran. Hay algunos que votaron porque están de acuerdo con el proyecto que representa Macri, pero hay otros que realmente se vieron obligados a votar. Entonces, yo creo, digamos, que en la Cámara de Diputados hay un elemento que creo que es importante, que la oposición peronista se unió. Se unió para decirle no a la reforma. Eso es un dato muy importante. En la plaza hubo desde sectores de izquierda, los distintos sindicatos que están encuadrados en distintas corrientes, CTA, el sindicato del MASA, de la corriente federal, de la CGT, la CTA, los movimientos sociales, todos unidos en contra de la reforma previsional. Estos son elementos. Entonces, creo, digamos, que la política del gobierno, que no es nueva, porque en el 45, el 17 de octubre, los medios en aquellos tiempos ya hablaban de aluvión zoológico, de la violencia. Si uno lee, digamos, los medios escritos de aquel momento, va a encontrar lo mismo, el mismo discurso. Siempre cuando hay movilizaciones populares, lo que se hace es justamente tratar de quitarle legitimidad a la movilización. Perfecto. Y el jueves, que realmente hubo una represión muy importante, porque empezó el miércoles, en realidad empezó el martes, con la movilización contra la cumbre de la OMC, la Organización Mundial del Comercio, que fracasó, no siguió ningún acuerdo. Y esto, digamos, el gobierno jugó fuerte ahí en esa cumbre. Y lo otro que fracasó, que pasó desapercibido, el acuerdo que también impulsaba el gobierno entre el Mercosur y la Unión Europea. Bueno, ahí el martes de la semana pasada hubo represión. Está bien. El miércoles, cuando se movilizaron los movimientos sociales en forma pacífica, hubo represión. O sea que estaba todo orquestado justamente para evitar que se movilizaran los trabajadores y las trabajadoras, el pueblo trabajador. Y la respuesta fue una movilización extraordinaria. Y más allá de que el jueves hubo represión, el lunes también la movilización fue extraordinaria, y a la noche acompañada de los cacerolazos. Yo anoche justo fui a un programa de radio, y cuando volvía, yo vivo en el conurbano, en San Miguel, pasé por el frente del Congreso y me encontré con miles de personas que estaban manifestando, con las cacerolas en forma pacífica. Sí. Es decir, siempre que el pueblo trabajador se expresa, lo hace en forma pacífica.
Muy bien. Y siempre la provocación viene de... Hoy estaba mirando el programa del AGE, que le hacía un reportaje a la madre de uno de los policías heridos, y la madre contaba llorando que a su hijo lo habían mandado de civil para que se meta dentro de la movilización. O sea, esa fue la política, generar esa violencia para después quitarle legitimidad a la movilización que realmente fue pacífica. Luis, gracias por la descripción que nos hiciste y bueno, en cualquier momento seguimos en el verano, así que vamos a seguir hablando de estos temas. Gracias. Bueno, feliz Navidad, felices fiestas y un abrazo. Muchísimas gracias. Luis Cáceres, secretario general de la UOLRA y dirigente de Movimiento Social. En la ciudad autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gov.ar. Quiero comentar dos cositas respecto de la reforma tributaria que se va el miércoles a tratar en el Senado para que sea ley. Lo que dicen es, en una escala gradual, hasta 2022 se va a eximir de pagar aportes patronales a los sueldos hasta una remuneración bruta de 12.000 pesos. Además, las empresas que reinviertan sus utilidades tendrán una rebaja de la alícuota de 35 de ganancia, del 35 al 25, le descuentan 10%. Está muy bien. Ahora, no hay garantía de que reinviertan las empresas sus utilidades. Yo no sé en la línea, en la ley, en la futura ley, cuál es la garantía, en el marco de una economía de mercado, de que, no, la garantía es el compromiso nada más, no hay nada firmado. Y mientras tanto los ciudadanos el porcentaje de cobro de ganancias para los ciudadanos es mayor que el de las empresas. Bueno, y hablamos de lo que fue la situación de la CGT y este clima de división y la renuncia del Barbo Gutiérrez como secretario de Interior de la CGT y el rol que jugó la CGT en esta situación de la reforma previsional. Y tenemos en línea nada menos que a un importante dirigente del Consejo Directivo de la CGT como Agustín Amicone. ¿Cómo estás? Agustín, Luis Lauge, para Trabajadores y Empresarios. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, querido Luis? ¿Cómo estás? Antes que nada, perdón, una pregunta personal. ¿Tu señora cómo está? Bueno, anda con un problema de insuficiencia venosa, pero bueno, por lo menos ya se puso bajo tratamiento. Muy bien. ¿Y vos le seguís hablando de política y de gremios?
Claro. Bueno, estamos y además en estos momentos tan complejos que vive Ya lo sé, no solamente por los trabajadores, sino la sociedad en su conjunto. Por supuesto. Como podrá observarse, un cambio notable entre lo que pensaba la sociedad en octubre, con el resultado electoral tan, digamos, halagador, si se puede decir, para el gobierno. Sí, y enseguida estas con acciones, esto, ¿no? que ocurre que, por supuesto, lo primero es repudiar todo tipo de violencia. Sí, exacto. Eso es lo que hizo la CGT enseguida. Además, ¿no? Porque corresponde. Correcto. Porque nosotros no vamos a alentar una pelea de pobre contra pobre, ni tampoco el policía es un enemigo. Tanta responsabilidad tiene aquellos que tiraron piedra como aquel policía que se cedió en golpear a los manifestantes pacíficos. Por eso la violencia de cualquier lado, parta de donde parta, es recontra repudiable. Correcto. Los argentinos tenemos que aprender definitivamente a resolver nuestros problemas por el medio del consenso, y que indudablemente muchas veces, y pasa sobre todo en órganos colegiados como la CGT, hay que aceptar la mayoría aunque uno no esté de acuerdo, porque si no vivimos en este mundo que cada vez se está convirtiendo más en individualista, y creer que cada personaje, te imaginas 44, 45 millones de argentinos que somos los portadores de la realidad, de la verdad. Decime una cosa, esto obligó a la CGT en términos políticos, digamos, obligó a la CGT, los actos de violencia de este grupo, obligó a la CGT con la convocatoria del paro. No tiene nada que ver. La CGT ya tenía resuelto el paro. Lo que se hizo el lunes a la mañana fue ratificarlo y la modalidad. Además hubiera sido totalmente contradictorio que la CGT, que viene reclamando desde la asunción del triunviro un aumento de emergencia para los jubilados, que no hiciera algo en defensa de ellos cuando sabemos todos. Ya, yo si hay alguien que respeto como periodista y sobre todo en el tema económico es Ismael Bermúdez. Sí, exacto. Y sigo mucho las notas de Ismael. Y es claramente lo que expresa Miguel y lo dice lo grafica, mejor dicho, muy claramente, muy entendible, muy en el término de la calle, que indudablemente hay una afectación de los salarios con respecto a la nueva modalidad de actualización. Y por otra parte, si no fuera así, ¿por qué el gobierno hace un reconocimiento escaso que no cubre el fondo de retribución, pero hace un de compensación, digo, no? Evidentemente entre una corta tradición. Lo otro que digo al gobierno, el gobierno no puede caer en lo mismo que le criticó al gobierno anterior, en que el resultado electoral le da el hecho de poder llevar adelante las cosas sin el consenso, porque lo que falta a la Argentina es sentarse, discutir y en el terreno de las ideas y de las mayorías resolver la cuestión. Argentina tiene problemas de fondo, como dicen claramente muchos. Argentina es el único país en América Latina que ha retrocedido, donde tenemos los mayores márgenes de pobreza en los menores de 30 años. Sí, seguro. Es gravísima la situación. Seguro. Ahora, de todas maneras, el gobierno me parece que no mide, o digamos, sigue sus decisiones en este sentido, sin que aparentemente le duela, o no digo le duela, pero sin que aparentemente afecte estas decisiones antipopulares, porque está pensando en que tiene que llevar adelante un modelo. Bueno, casi antipolíticas las decisiones. Bueno, justamente, yo creo que tiene este gobierno, y en muchas cosas se parece al anterior, digamos, es creer que tiene la verdad absoluta. Segundo, y no buscar el consenso. Sí, totalmente. Porque además no es la mayoría, es la primera minoría. Es verdad. Convengamos. Y las sociedades que avanzan son las que se construyen en conjunto. Yo a la inversa, si uno tuviera la responsabilidad de gobierno, lo primero que tiene que llamar es el gobierno, que tiene que llamar al diálogo. Sí. Sabemos de las necesidades, pero entonces quiere decir, ¿para qué se sacaron determinadas retenciones? Incluso
¿para qué se le armó de la famosa reparación histórica? Los jubilados, si ahora no tienen el dinero para cumplimentarla. Claro. Bueno, quiero comentar una cosa que tiene que ver con lo que estabas diciendo del consenso, donde la Iglesia se reunió con el presidente Macri y le mostró la preocupación por la violencia, pero también por la reforma. Dijo, los que el obispo Ojea, el nuevo titular de la Confederación Episcopal Argentina, el responsable de la Comisión Episcopal Argentina. Sí, dijo que los que más tienen deben hacer más esfuerzos, digamos. Bueno. Estos mensajes de la Iglesia que son bastante claros y políticos. Una posición muy clara la de la Iglesia. Es una posición muy clara. Ahora, en este marco, no es porque sea fundamental y por supuesto que lo peor, lo que van a atravesar son los jubilados y la clase trabajadora. Ahora, el tema es, en este marco, ¿qué es lo que hace que Francisco Gutiérrez, el secretario Interior de la CGT, presente la renuncia y le pida a la CGT, aparentemente, y se vaya a la UON, aparentemente, y le pida más medidas más fuertes a la CGT, cuando en realidad hay otro sector que, al contrario, le dice que modere, ¿no? ¿Cómo se entiende esta revisión? Primero, en la expresión de un paro, la posición de Gutiérrez, primero, yo creo que quiero recordar lo siguiente. En la historia del movimiento obrero siempre hubo expresiones disímiles. Si yo me remonto cuando yo era joven, hace poco, había tres tendencias, hasta bien estaba la posición mayoritaria que encarnaba el peronismo en la época de la creación, pero hace 62. Sí. Estaban el MUS, que algunos no recuerdan, que eran los gremios de izquierda, y algunos que se llamaron para diferenciarse, los antiperonistas utilizaban esto, los 32, que decían que eran gremios democráticos. Mirá la discusión de la democracia. Ya venía de entonces, sí. Está bien, yo estoy hablando historia antigua. Sí. Te pido que vuelvas a lo presente. Pero uno no formó parte de ese historial, pero cosa que existió. Después estuvieron los colaboracionistas y no colaboracionistas, los 15, los 25, hay expresiones. Lo importante es que hay debate. Ahora, muy bien, lo que hay que aprender, porque el otro día, la modalidad del parón, no todo el mundo estaba de acuerdo, pero la mayoría implementó que debía ser de 12 a 12. Sí. E incluso las cosas que ocurrieron se hicieron dentro del marco de la mayoría, va captando que había gente que tenía disenso. Dijo, bueno, si la mayoría lo resuelve, tenemos que ir por la mayoría, pero planteaban, porque no hay un unicato, puede decir, vea, esto es así, y dice, no, se discute, y se discute hasta acaloradamente. Ahora, a veces, esto es lo complejo, a mí me parece bien que haya dirigentes gremiales que participen políticamente, sí. Pero lo planteé ya en una reunión en la CGT hace bastante tiempo atrás, que nunca los intereses de carácter político, aunque provengan supuestamente del peronismo, se tienen que anteponer a las cuestiones de la CGT. Porque la CGT, vuelvo a repetir lo que dije en esa reunión, no ha sido nunca candidato a ningún cargo, ni puso dirigentes a disputar posiciones. Déjame poner un punto ahí, porque vos lo que estás diciendo es que Francisco Gutiérrez hizo prevalecer un interés político, ¿no es cierto? Y yo me parece que hay como un acercamiento de un sector al kirchnerismo, concretamente, digamos, de un lado y de otro lado, bueno, ahí la intención de la CGT de jugar con más equilibrio, ¿no? Es que debe tener el equilibrio, porque tiene que contener al conjunto con sus diferencias. Bueno, Agustín, te dejo pero menos de un minuto. Dame una conclusión de lo que estamos viviendo y cómo salimos de esto. No, bueno, si yo tuviera... primero no ¿cómo me salimos de esto? robar, no hay salida. Por favor, la idea que yo tengo la salida. Con esto se sale con más política y entendiendo a todo el mundo. Cuando nosotros hablamos del consenso de la Moncloa, que no reivindicamos el acuerdo social del año 73 que hizo el gobierno peronista con lo que en aquel entonces era la Confederación General Económica, el pacto social, que se truncó con el asesinato del secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci. Vamos, no
Nadie tiene que prevalecer por sobre otro sector de la sociedad. Y este es un momento que hay que poner más política justamente por, como bien dice la Iglesia, los que no deben pagar consecuencias porque hay sectores que obtienen beneficio justamente son los jubilados y los trabajadores en su conjunto. Y poner mucho el acento, como te decía antes, en esa franja de menores de 30 años que están por debajo de la línea de la pobreza, y eso es un hecho grave para el futuro de nuestro país. Ahora, te pedí menos de un minuto, ya hablaste 3, amigone. Bueno, perdón, no te quiero quitar, te pido disculpas. No me pidas. Pero ¿sabes por qué? Porque yo soy bostero y vos sos de River. A mucha honra, soy de River, por supuesto. Y tengo a Leandro acá que también es de River, así que bueno. Nada, te agradezco muchísimo la participación. No, yo te agradezco y te mando, mira Luis, si no cruzamos, muy buena Navidad y mejor Año Nuevo, que vos, más que periodista, sos un gran tipo. Bueno, te agradezco muchísimo, Agustín. Yo la verdad que también te quiero mucho. Y como persona. Esto me compromete. Un abrazo grande para toda la Gracias, chau, muchísimas gracias. Agustín Amiconi, secretario general de UTICRA, el gremio del calzado, y un dirigente de la CGT que pone el punto medio en esta situación. Tenemos información de Leandro Laugé respecto del tema del conflicto en el Vapro. Por el tema del tiempo no logramos sacar al aire a los compañeros, pero bueno, me pidieron esos contactos que uno tiene en el periodismo. Hoy una movilización de más de 5.000 trabajadores del Banco Provincia en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, aquí en Capital Federal. Hasta hace una hora estuvieron reunidos, una cifra muy importante, específicamente porque, bueno, se plantea que toda la semana el Vapro, el Banco Provincia de Buenos Aires, va a estar de paro, porque plantea la gobernadora Vidal con la reforma que acaba de hacer también, que la alegría llega a la provincia de Buenos Aires, se sube la edad jubilatoria para los trabajadores del Vapro de 57 años a 65 años. Obviamente esto ha generado un descontento absoluto, además de desfinanciar por completo la caja de los trabajadores que antes... ¿Por qué lo desfinancia? Porque antes justamente la caja no se podía sacar plata, digamos, si había déficit. Si había déficit, digamos, era sagrada la caja de los trabajadores, y bajo esta nueva ley también se va a poder meter mano para, digamos, que la provincia gaste con, digamos, discreción. Así que en la semana que viene quizás tengamos a alguien más de la bancaria para que nos pueda dar más información. Una cosita más, una pregunta, pero el gobierno de la provincia de Buenos Aires está anulando la jubilación de privilegio, tanto de la gobernadora como de los legisladores. Digamos, si hay paridad, ¿por qué no hacerlo con los empleados del Vapro? Bueno, pero son trabajadores, al fin y al cabo, serán gerentes, serán cajeros, pero son trabajadores, no son legisladores, ni diputados, ni nada. Así que cayeron en la volteada, digamos. Bueno, gracias Leandro por tu participación. Fue Gerardo Subirana, operador técnico del programa. Leandro precisamente en la producción periodística, y Daniel Soria, que va a irrumpir, pero al cual le saqué, ¿qué te saqué? 3 minutos. Bueno, 5 minutos, pero a Soria le sobra pasta para hacer un programa de 2 horas. Así que 5 minutitos no es nada. Te agradezco mucho, Daniel. Por supuesto, ahora viene la barra de la City, como hace tantos años. En Ecomedios ahora, 1220. Agradezco a todos, y el miércoles que viene, bueno, quiero mandarles un mensaje de Feliz Navidad, y que por supuesto... Lo único, podemos discutir todo, lo único que no podemos justificar es la violencia. Así que pasemos en paz, una muy buena Nochebuena y una extraordinaria Navidad, y nos vemos el miércoles que viene en Trabajadores y Empresarios. Chau.